Capítulo 5. La enseñanza religiosa escolar. El carácter propio de la enseñanza escolar de la religión merece una consideración especial dentro del ministerio de la palabra y de la evangelización. Es claro que ha de tener un estatuto propio, ya que implica unas finalidades, contenidos, objetivos y métodos distintos a las otras formas del ministerio de la palabra, como son el anuncio misionero, la catequesis, el estudio de la teología, etc. Se analiza en primer lugar la naturaleza, el carácter propio de la enseñanza religiosa escolar, para ver a continuación su legitimidad o por qué se precisa la enseñanza de la religión en la escuela y, además, que sea una enseñanza confesional de la religión, en este caso, religión y moral católica. Finalmente se tratará de la distinción y complementariedad entre la enseñanza religiosa en la escuela y la catequesis de la parroquia. 1. Naturaleza de la enseñanza religiosa escolar. La función de la escuela no se puede reducir a la mera comunicación de saberes. Corresponde a la escuela cultivar las facultades intelectuales, creativas, estéticas, etc. del alumnado. Los niños y adolescentes adquieren en el centro escolar no solo una información científica, con unos métodos y técnicas apropiadas a los diversos saberes, sino además una interpretación de la historia, del arte, de los datos de la geografía, en definitiva, el alumnado recibe una manera de entender la vida humana, una orientación para su vida futura. Lo que pretende en último término la escuela es una formación integral, mediante la asimilación sistemática y crítica del universo cultural. Pero es necesario convenir que esta formación integral lleva consigo, se quiera o no, una determinada visión del hombre y el sentido de su vida. Será la formación religiosa referencia necesaria para los creyentes y también para los no creyentes en cuanto que, funda, potencia, desarrolla y completa la acción educadora de la escuela. La enseñanza de la doctrina y moral católica en la escuela, la entendemos con el estatuto académico de una disciplina escolar y con la misma exigencia de sistematicidad y rigor que las demás materias. 2. Finalidades propias de la enseñanza religiosa escolar. Las finalidades de la enseñanza religiosa escolar se apoyan en tres grandes convicciones. La maduración de la personalidad surge dentro de una determinada cultura y ahí se sustenta y crece. Nuestra cultura está profundamente enraizada e impregnada de cristianismo y necesita la formación religiosa para situarse lúcidamente ante esa tradición cultural. La escuela no puede sin más reproducir la sociedad existente. El alumnado ha de aprender a discernir y juzgar críticamente las realidades sociales. La formación religiosa ofrece una determinada manera de ver la vida, con una escala de valores claros que posibilitan ese discernimiento de las realidades. Ante las preguntas que el alumnado se hace sobre su responsabilidad ante el bien y ante la verdad, sobre el uso de la libertad, del saber y del poder, sobre la justicia y el pecado, sobre la muerte y la esperanza, etc., la enseñanza religiosa ofrece unas respuestas que se traducen en actitudes y en modos concretos de conducta y de convivencia éticas. Estas grandes convicciones dan origen a las finalidades propias que se le han asignado a la enseñanza religiosa escolar en el sistema educativo español. 4. Se trata de presentar el mensaje y acontecimiento cristiano en orden a un diálogo con la cultura, lo cual conlleva una sensibilización sobre las raíces cristianas en que está inserto el patrimonio cultural. Del mismo modo pretende incorporar el saber de la fe en el conjunto de los demás saberes. Esta presencia y diálogo exigen presentar y descubrir la religión, y, en concreto, la fe cristiana como instancia crítica de la sociedad. Ello supone invitar a los alumnos a una actitud de cambio y transformación de la sociedad, mediante una inserción crítica de la misma, a la luz de los criterios que brotan del Evangelio y de la fe cristiana. Presentar el mensaje cristiano con sus exigencias morales y en orden a una actitud liberadora y humanizadora de la propia persona. Proporcionar una jerarquía de valores y actitudes respecto al sentido de la vida. Se trata de educar la dimensión ético-social de la persona en orden a una apertura universal y realista frente a los problemas de la humanidad. Proporcionar una visión cristiana del hombre, de la historia y del mundo para su comprensión y para un diálogo con otras cosmovisiones y tradiciones religiosas. En este sentido, hacer posible que se susciten y aclaren las preguntas radicales del hombre en torno a sí mismo, a la sociedad y a la historia, en orden a una apertura consciente al sentido de la vida. Educar la dimensión religiosa de la persona, en orden a una formación integral. 3. Diálogo y síntesis entre la fe y la cultura. Estas finalidades de la enseñanza religiosa hacen ver que no es una asignatura más al lado de las otras, sino que ha de asumir y discernir el sentido de la vida que las demás disciplinas también ofrecen. Por tanto,
resulta imprescindible que, en un respeto total y absoluto de la autonomía de las demás materias, la enseñanza religiosa pretenda el necesario diálogo interdisciplinar, que debe establecerse entre el Evangelio y la cultura humana, en cuya asimilación crítica madura el alumno. La enseñanza religiosa pretende integrar esta dimensión en la formación de la personalidad, incorporar el saber de la fe en el conjunto de los demás saberes y la actitud cristiana en el interior de la actitud general que el alumnado va adoptando ante la vida. Son famosas las palabras de Pablo VI sobre la necesidad de un diálogo de la fe con la cultura. La ruptura entre el Evangelio y la cultura es sin duda alguna el drama de nuestro tiempo, como lo fue también en otras épocas. De ahí que hay que hacer todos los esfuerzos con vistas a una generosa evangelización de la cultura, o más exactamente de las culturas. Estas deben ser regeneradas por el encuentro con la buena nueva. Se advierte la necesidad de esta síntesis y diálogo. Por una parte, algunos sectores de la cultura actual se han separado de los postulados de la fe y, en ocasiones, se sitúan en abierta confrontación con las creencias cristianas. Asimismo, existe otro peligro no menos frecuente, el de exponer el mensaje de salvación sin tener en cuenta las coordenadas de la cultura actual, dando lugar, quizá por primera vez en la historia de la Iglesia, a la presentación de la fe en paralelo, sin convergencia alguna, con la cultura de su tiempo. La separación entre la fe y la cultura reclama, al menos por parte de los creyentes, una urgente solución, y esta llamada recae también sobre la escuela. En efecto, la escuela no solo es el ámbito en que se imparten los distintos saberes, sino que constituye sobre todo el periodo de la vida del hombre en el que, a partir de la primera edad de discernimiento, se lleva a cabo la maduración psicológica e intelectual del niño y del adolescente. Por todo ello, la escuela es el ámbito privilegiado para el esfuerzo por alcanzar la síntesis entre fe y cultura. Es preciso iniciar ese camino de tal forma que, salvando la independencia de contenidos y la autonomía de las diversas ciencias, el alumno sepa integrar su fe en el conocimiento de las ciencias profanas, y éstas le ayuden a madurar en su experiencia personal cristiana. En el directorio, al desarrollar el carácter propio de la enseñanza religiosa escolar, se señala también que lo que confiere a esta su característica propia es el hecho de estar llamada a penetrar en el ámbito de la cultura y de relacionarse con los demás saberes. En efecto, la enseñanza de la religión en la escuela es una forma original del ministerio de la palabra que hace presente el Evangelio en el proceso personal de asimilación, sistemática y crítica, de la cultura. En el universo cultural, que interiorizan los alumnos y que está definido por los saberes y valores que ofrecen las demás disciplinas escolares, la enseñanza religiosa escolar deposita el fermento dinamizador del Evangelio y trata de alcanzar verdaderamente los demás elementos del saber y de la educación, a fin de que el Evangelio impregne la mente de los alumnos en el terreno de su formación y que la armonización de su cultura se logre a la luz de la fe. Para que pueda ocupar el lugar que le corresponde es necesario que la enseñanza religiosa escolar aparezca como disciplina escolar, con la misma exigencia de sistematicidad y rigor que las demás materias. Ha de presentar el mensaje y acontecimiento cristiano con la misma seriedad y profundidad con que las demás disciplinas presentan sus saberes. No se sitúe junto a ellas como algo accesorio, sino en un necesario diálogo interdisciplinar. Establezca este diálogo, ante todo, en aquel nivel en que cada disciplina configura la personalidad del alumno. Así, la presentación del mensaje cristiano incidirá en el modo de concebir, desde el Evangelio, el origen del mundo y el sentido de la historia, el fundamento de los valores éticos, la función de las religiones en la cultura, el destino del hombre, la relación con la naturaleza, etc. 4 principios en torno al diálogo fe-cultura. Con el propósito de que la enseñanza religiosa escolar alcance su objetivo específico, en el diálogo fe-cultura se han de tener en cuenta los siguientes principios. Primero, no cabe reducir la fe a un modelo cultural. El cristianismo no es una ideología, en el sentido original de este término. No obstante, la fe cristiana comporta un sistema de pensamiento que da respuesta a los grandes interrogantes que el hombre se plantea. Aunque es preciso distinguir entre fe y cultura, también la fe necesita de la cultura. La síntesis entre fe y cultura no es solo una exigencia de la cultura, sino también de la fe. Una fe que no se hace cultura es una fe no plenamente acogida, no totalmente pensada, no fielmente vivida. Segundo, este supuesto cultural no debe reducir la fe a una simple doctrina fundada en los postulados de la razón. La fe no es producto de la razón que piensa, pero, al mismo tiempo, la fe no es ajena a la razón.
La fe cristiana no es simplemente un grito del alma, es también una convicción. En la conciencia del creyente se expresa como una certeza fundada. No surge como fruto del raciocinio. Pero no es tampoco el resultado de un impulso irracional. Es un saber razonable, incluso cuando la fe trasciende lo puramente conceptual, no se opone a las leyes del pensamiento. 10. Tercero, este primer encuentro personal entre la palabra de Dios, la iniciativa divina, y la respuesta racional y libre del hombre da lugar a una primera síntesis entre fe y razón. La comprensión racional de la fe origina un diálogo en el interior mismo de la persona entre fe y saber humano. La fe personal poseída de un modo racional se fortalece y queda abierta a los demás saberes. Cuarto, simultáneamente, la ilustración progresiva de la religión debe hacerse a partir de los supuestos culturales en que se desenvuelve la vida del alumno. La religión tiene que inculturarse en el medio en que se implanta. Así lo expresó Juan Pablo II, el término aculturación o inculturación, además de ser hermoso neologismo, expresa muy bien uno de los componentes del gran misterio de la encarnación. De la catequesis como de la evangelización en general, podemos decir que está llamada a llevar la fuerza del Evangelio al corazón de la cultura y de las culturas. Para ello, la catequesis procurará conocer estas culturas y sus componentes esenciales, aprenderá sus expresiones más significativas, respetará sus valores y riquezas propias. Solo así se podrá proponer a tales culturas el conocimiento del misterio oculto y ayudarles a hacer surgir de su propia tradición viva expresiones originales de vida, de celebración y de pensamientos cristianos. 11. Quinto, la exposición académica de la religión debe asumir los verdaderos valores de cada época y de cada cultura. Este principio no es sólo válido para aquellas áreas geográficas que son ajenas a la cultura de Occidente, donde se ha plantado con fuerza la religión cristiana, sino que también se han de tener en cuenta otros valores que surgen temporalmente en las viejas cristiandades. Sexto, el diálogo ha de evitar en el alumno un doble riesgo, ni puede ser un peligro para su fe ni debe fomentar un falso sincretismo que infravalore la verdad del pensamiento cristiano. El Papa llama la atención sobre la necesidad de que la asimilación de los valores culturales no reduzca a nada la cruz de Cristo, es decir, que no se aminoren ni se desfiguren los contenidos de la fe, pero añade, otra cosa sería tomar como punto de arranque, con prudencia y discernimiento, elementos, religiosos o de otra índole, que forman parte del patrimonio cultural de un grupo humano para ayudar a las personas a entender mejor la integridad del misterio cristiano. Los catequistas auténticos saben que la catequesis se encarna en las diferentes culturas y ambientes, baste pensar en la diversidad tan grande de los pueblos, en los jóvenes de nuestro tiempo, en las circunstancias variadísimas en que hoy día se encuentran las gentes, pero no aceptan que la catequesis se empobrezca por abdicación o reducción de su mensaje, por adaptaciones, aun de lenguaje, que comprometan el buen depósito de la fe, o por concesiones en materia de fe o de moral. Están convencidos de que la verdadera catequesis acaba por enriquecer a esas culturas, ayudándolas a superar los puntos deficientes o incluso inhumanos que hay en ellas y comunicando a sus valores legítimos la plenitud de Cristo. 12. Séptimo, la enseñanza religiosa escolar no solo ha de incorporar y asimilar sabiamente los valores culturales de cada época o de los distintos grupos humanos, sino que está llamada a prestarles una valiosa ayuda porque les ofrece un criterio para discernir cuáles son los verdaderos valores. La fe descubre en la cultura actual elementos que, bajo capa de progreso y autonomía, alejan de Dios e implantan nuevas servidumbres y dominaciones del hombre por el hombre. Frente a tales elementos, la fe cristiana ha de ejercer una función crítica mostrando los riesgos de deshumanización allí latentes, expresando su sentido acerca de la verdadera liberación y la auténtica cultura humana. 5. Legitimación de la enseñanza religiosa escolar. Nota: los argumentos que exponemos para legitimar la enseñanza religiosa confesional en la escuela pueden encontrarse en los documentos de la Comisión Episcopal Española de Enseñanza y Catequesis, Orientaciones Pastorales sobre la Enseñanza Religiosa Escolar. Su legitimidad, carácter propio y contenido, Edice, Madrid 1979, 47 pp, Diseño curricular base de religión y moral católica. Educación infantil, educación primaria y educación secundaria obligatoria, Edice, Madrid 1991, 63 pp, y el profesor de religión católica. Identidad y misión, Edice, Madrid 1998, 77 pp. La legitimidad de la presencia de la enseñanza religiosa en la escuela se fundamenta en multitud de razones,
algunas de las cuales se exponen a continuación. Estos argumentos no solo apoyan la convicción de que esta enseñanza no es contraria a la escuela ni a las finalidades y objetivos que ella persigue, sino que muestran además que, cuando falta la formación religiosa, la educación de los alumnos queda empobrecida e incompleta, se produce un daño a los ciudadanos y una situación injusta. La Comisión Episcopal Española de Enseñanza y Catequesis ha expuesto algunas de las razones que justifican la enseñanza religiosa escolar sistematizándolas en torno a 5 dimensiones de la religión: la cultural e histórica, la humanizadora, la ético-moral, la teológica y científica, y la pedagógica. A. La dimensión cultural e histórica de la religión. La enseñanza religiosa escolar proporciona una información cultural e histórica de primera magnitud, imprescindible para comprender la cultura en la que se mueve el mundo en el que el alumno vive. Precisamente este motivo ha sido el argumento invocado recientemente por el Consejo de Europa para solicitar la enseñanza de la religión en todas las escuelas. No hay duda de que lo religioso forma parte de la cultura, y de un modo especial de la cultura europea. Todas las civilizaciones tienen contenidos de carácter religioso y es imprescindible conocerlos para comprender la cultura propia y las demás. Por otro lado, los contenidos de la enseñanza escolar de la religión dan mayor capacidad crítica y libertad para acertar o rechazar otras opciones. Es decir, permite interpretar y entender las civilizaciones y culturas y opinar con conocimiento. La enseñanza escolar de la religión aporta un marco de referencia para formar la propia escala de valores y así juzgar de las ideologías. Además, las manifestaciones religiosas son un lazo de unión entre las culturas de los pueblos, pues ofrecen una base común de diálogo y comprensión. En definitiva, desde este punto de vista, la religión, al ser un fenómeno cultural, se debe enseñar y aprender en la escuela, ya que en ella se pretende la transmisión de la cultura. Pueden verse también las actas del Congreso Nacional de Profesores de Religión, celebrado en noviembre de 1999 en Madrid, La enseñanza de la religión, una propuesta de vida, ppc, Madrid 1999, 245 pp. B. La dimensión humanizadora de la religión. La religión tiene tan gran poder humanizador que urge su integración en la formación humana de los alumnos. La enseñanza religiosa escolar educa en los valores profundos, que permiten unificar al ser humano y darle una finalidad última, que es la felicidad. Se ha dicho con acierto que la religión es un factor importante de identidad personal. Hoy día se proponen 3 finalidades generales para la educación: el desarrollo integral de la persona, su conveniente socialización, y la asimilación sistemática y crítica de la cultura, entendida como patrimonio de conocimiento, valores, realizaciones, técnicas y formas de vida. La enseñanza religiosa escolar favorece el pleno desarrollo de la personalidad humana en todas sus dimensiones: mente, cuerpo, espíritu, ayuda a formar personas conscientes y libres, favorece la creatividad, porque la mente se abre a nuevas dimensiones, favorece el espíritu crítico ante las diferentes situaciones culturales, sociales, políticas, etc. Es decir, educa para la vida individual y social. No se puede justificar la enseñanza de la religión en la escuela exclusivamente por este motivo, es decir, por el poder humanizador de la religión, pues si se aceptara, significaría que el programa de religión sería solo humanista, sin apertura a la trascendencia y a la revelación recibida. La formación que da el estudio de la religión y moral católica es mucho más que esto, pues forma en otros muchos aspectos de la personalidad del alumno. C. La dimensión ético-moral de la religión. Esta dimensión va al núcleo de lo que es la religión al dar respuesta a las principales preguntas que se hace el ser humano y ofrecer un universo de significación global al alumno, pues orienta la búsqueda de respuesta a los interrogantes más profundos de la persona humana. Se puede decir que hay una correlación entre el desarrollo espiritual, psicológico y cultural en su contexto humano y ambiental. La enseñanza religiosa escolar, más allá de la filosofía, ofrece respuestas a preguntas sobre el sentido de la vida, del dolor, de la muerte, que desde la fe abren al misterio, a la vez oscuro e iluminador. Es decir, lo religioso reordena con la simplicidad de los últimos, porque es toda la multitud de saberes. La enseñanza religiosa escolar ofrece al alumno diferentes puntos de vista ante la vida, para que rechace o acepte con criterios personalmente asumidos las creencias y valores que se presentan en la sociedad. Abre horizontes y hace que la persona pueda encontrar el sentido de su vida, con sus implicaciones éticas.
Permite conocer la existencia de unos principios y valores según los cuales se determina la manera de ver la vida. D. La dimensión teológica y científica de la religión. La enseñanza religiosa escolar se presenta como un saber científico, igual que los demás saberes que se enseñan en la escuela. La fe es un saber razonable que lleva a tener ideas, fundadas en la racionalidad, que son verdaderas certezas. Sus contenidos se traducen en expresiones objetivas de valor universal. La enseñanza religiosa escolar tiene un estatuto epistemológico que permite la confrontación, diálogo y reflexión crítica con los demás saberes, siendo así patente la coherencia de la fe cristiana. La confrontación creadora de la fe con las diversas filosofías está en la mejor tradición de la Iglesia. Esta dimensión científica no se da solo en el orden teórico, sino que en la misma enseñanza religiosa escolar se aprecia la coherencia de la fe cristiana con la realización de una vida plenamente humana. No basta que este carácter científico, técnico y práctico se dé en el mensaje cristiano, sino que es preciso también que esté presente en el ámbito escolar con la estructura y metodología que corresponde a cualquiera de las ciencias correspondientes a un área curricular. La dimensión pedagógica de la religión. La enseñanza religiosa escolar desarrolla y potencia una serie de posibilidades educativas en todos los alumnos, a través de los conocimientos, experiencias, actitudes, etc. que transmite, favorece el desarrollo personal de los alumnos y consigue metas educativas importantes que de otra forma se hacen difíciles de alcanzar. La enseñanza religiosa escolar presenta el hecho religioso como una realidad integrada en el conjunto de expresiones de lo real. La experiencia religiosa es un hecho significativo presente en el propio ambiente social, cultural y antropológico, que tiene una gran fuerza educadora, pues estimula y favorece el aprendizaje significativo de los alumnos y ayuda a la autonomía crítica racional, pensar por sí mismo, facilita la reflexión sobre la jerarquía de valores actuales y permite la integración de lo religioso en la vida ordinaria. Conviene entender bien esta dimensión, que puede ayudar a los profesores de religión a hacer ver a sus compañeros del claustro del centro educativo, junto a las otras dimensiones que la legitiman, el valor educativo que tiene la enseñanza de la religión y moral católica. 6. Enseñanza confesional de la religión. Algunas personas están de acuerdo con la enseñanza de la religión en la escuela, pero les cuesta entender por qué esa enseñanza ha de tener carácter confesional, sea con la religión católica o con cualquier otra religión. Para comprender la dimensión confesional de la enseñanza religiosa escolar es preciso partir de estas dos premisas. Primera, la enseñanza religiosa escolar es una exigencia, un derecho fundamental de la persona y de la familia. Segunda, la enseñanza religiosa escolar no depende de la confesionalidad del Estado, pues no le corresponde al Estado decidir sobre la orientación del saber y sobre el significado último y total de la vida humana, esas son competencias de los padres y de los individuos. Cuando los padres piden a la escuela que imparta a sus hijos religión y moral católica, no debe dejar de dársela. El profesor de religión católica es un enviado de la comunidad eclesial precisamente para garantizar la formación religiosa y moral que los padres han elegido libremente para sus hijos. De esto se deduce también que la enseñanza religiosa escolar es además un servicio eclesial, pues se presenta como confesional, impartida desde una actitud confesante, y garantizada en cuanto a contenidos y métodos por la Iglesia, o por la correspondiente confesión religiosa. Los alumnos tienen el derecho de aprender, con verdad y certeza, la religión a la que pertenecen. Este derecho a conocer más a fondo la persona de Cristo y la integridad del anuncio salvífico que él propone, no puede ser desatendido. El carácter confesional de la enseñanza religiosa escolar, desarrollada por la Iglesia según las modalidades y formas establecidas en cada país, es, por tanto, una garantía indispensable ofrecida a las familias y a los alumnos que eligen tal enseñanza. 7. Distinción y complementariedad entre la enseñanza religiosa escolar y la catequesis de la comunidad cristiana. En los últimos años se ha perfilado la distinción entre la catequesis de la comunidad cristiana y la enseñanza religiosa escolar. Juan Pablo II escribía, el principio de fondo que debe guiar el empeño en este delicado sector de la pastoral, es el de la distinción entre la enseñanza de la religión y la catequesis que, por otra parte, son complementarias. La enseñanza religiosa impartida en las escuelas, y la catequesis propiamente dicha, desarrollada en el ámbito de la parroquia, aunque distintas entre sí, no deben considerarse como separadas. Más aún, hay entre ellas una íntima conexión, en efecto, es idéntico el sujeto al que se dirigen los educadores en uno y otro caso, esto es, el alumno,
y además es idéntico el contenido objetivo sobre el que versa, aunque con modalidades diferentes, el tema formativo, que se da en la enseñanza de la religión y en la catequesis. La enseñanza de la religión puede considerarse tanto como una cualificada premisa para la catequesis, como también una reflexión ulterior sobre los contenidos de la catequesis ya adquiridos. Ya unos años antes se hablaba de que, hay un nexo indisoluble y una clara distinción entre enseñanza de la religión y catequesis. Es decir, se señala siempre que hay a la vez distinción y complementariedad entre estas dos formas. La distinción es clara ya que se realizan en ámbitos distintos, es también distinta la fuente de iniciativa, pues en la catequesis es la Iglesia la que convoca, y en la escuela la Iglesia es llamada a prestar un servicio a los padres que piden la enseñanza de la religión para sus hijos, es distinta la intencionalidad de los destinatarios y son distintos los objetivos y los métodos. Finalmente, son diversos también los sujetos, en la catequesis son creyentes que buscan madurar su fe, mientras que en la escuela se dirige a creyentes y no creyentes que desean conocer más a fondo su fe o confrontar la fe con la cultura. La distinción entre catequesis y la asignatura de religión es de excepcional importancia, dado que no solo se distinguen por sus propios objetivos o fines, sino que fijan el marco propio en el que deben impartirse. El lugar apropiado de la catequesis es la familia y la parroquia u otros ámbitos de la Iglesia, mientras que la institución que debe proveer la enseñanza de la religión es la escuela. Esta distinción muestra también la insuficiencia de los ámbitos eclesiales y familiares para la formación religiosa de los niños y adolescentes, y postula la necesidad de completar esa catequesis con la enseñanza religiosa escolar. Pero junto a la distinción es preciso hablar de complementariedad. Esta diferenciación nocional, importante en sí misma, no se puede exagerar. Es cierto que la tarea del aula no puede convertirse en una catequesis como la impartida entre los muros de una iglesia o en el espacio familiar, pero cabe hacer algunas precisiones importantes que muestran su necesaria complementariedad. En primer lugar, la información doctrinal, propia de la enseñanza escolar, presupone un conocimiento elemental del mensaje cristiano. Asimismo, la vida religiosa da por hecho la actitud del sujeto para ser catequizado, de forma que exprese su vida de fe incluso en el marco festivo de la liturgia. Por este motivo, cuando en los alumnos no se han cumplido esas dos etapas previas, la enseñanza religiosa escolar debe de algún modo suplirlas. Cabe también señalar que en la enseñanza religiosa escolar se deben dar algunos aspectos catequísticos irrenunciables, no se puede hacer una exposición demasiado neutra del mensaje cristiano, pues cualquier enseñanza académica contiene cierta dosis de catequesis. Así, el buen profesor de matemáticas no es aquel que imparte con competencia y buen método la enseñanza de las matemáticas, sino quien catequiza al alumno, es decir, aquel que crea un ámbito de simpatía por la asignatura de forma que gane al alumno para el estudio de las matemáticas. Lo mismo cabe afirmar, y aún con mayor rigor, del profesor de historia y más todavía del de filosofía. Análogamente esto cabe referirlo de un modo especial al profesor de una asignatura como la religión, que tiene como objetivo no solo la instrucción del alumno, sino el compromiso de que éste la asuma como fundamento de su vida, de forma que es necesario subrayar que la enseñanza religiosa en las escuelas debe ser impartida de una manera explícita y sistemática, para evitar que se cree en el alumno un desequilibrio entre la cultura profana y la cultura religiosa. Una enseñanza tal difiere fundamentalmente de cualquier otra porque no se propone como fin una simple adhesión intelectual a la verdad religiosa, sino el entronque personal de todo el ser con la persona de Cristo. De aquí que también la enseñanza escolar de la asignatura de religión suponga una dosis de catequesis, que variará, indiscutiblemente, conforme a las distintas edades. No obstante, aun esa mínima orientación catequética en la escuela, en ocasiones supletoria, ha de tener características diversas a las que definen la instrucción estrictamente catequética, bien sea en la familia o en otros ámbitos eclesiales. Esas diferencias vendrán marcadas siempre por el respeto a la propia libertad de la conciencia y la delicada atención a la libertad del alumno, así como por la fidelidad al método, al ritmo y al estilo, que define la enseñanza propia escolar frente a los métodos estrictamente catequéticos. En concreto, aun en estos casos, debe tener en cuenta los condicionantes legales y situacionales en que se desarrolla la acción educativa escolar. La enseñanza de la asignatura de la religión alcanza su estatuto propio, su situación ideal, cuando se lleva a cabo con alumnos que, procedentes de ambientes sociales o familiares cristianos,
estén dispuestos a recibir una formación académica religiosa. En estos casos, catequesis y enseñanza escolar se moverán en ámbitos distintos. La clase no cumplirá ninguna misión supletoria, pero se complementarán mutuamente. La catequesis impartida en la parroquia o en la familia aportará a la clase de religión el substratum humano que favorece la tarea formadora del aula, y la catequesis se vivificará con los contenidos recibidos en la enseñanza religiosa escolar. En la complementariedad de estas dos acciones, la enseñanza escolar de la religión adquiere su estatuto propio, iluminar y completar las demás disciplinas escolares y alcanzar la síntesis entre fe y cultura.